Buenas noches, jóvenes. Qué bueno saludarlos de nuevo. Bienvenidos a sus clases bíblicas para el Ministerio Nivel 3. Esta es la lección número 2 que se titula Doctrina Cristiana. Y en esta clase de Doctrina Cristiana hablaremos sobre la Biblia. ¿Por qué es importante hablar con respecto a la Biblia y que nosotros como parte de nuestra doctrina cristiana o del entendimiento, del conocimiento que debemos de tener como base de la doctrina cristiana, debemos de conocer lo que la Biblia es? ¿Por qué debemos poder saberlo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Salmos 19, 119, 105 dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La versión más común que conocemos o que tal vez han escuchado es la de Reina Valera, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la Biblia, que la palabra de Dios es la que nos da luz, la que nos ilumina el camino, es nuestra guía básica para poder entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Es la guía básica para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar y lo que Dios espera de nosotros. Entonces, pues, todo lo que se hace como ministerio, todo lo que se enseña, todo lo que practicamos debe de estar basado en los principios que se encuentran escritos en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es conocida por muchas personas y de hecho, si tú le preguntas a alguien sobre lo que es la Biblia, todos te van a saber decir, o la mayoría de la gente te va a saber decir qué es la Biblia. Pero si les preguntas a las personas quiénes la han leído, nos vamos a encontrar que muy pocos la han leído o muy pocos la leen. Entonces, nuestra única manera de poder conocer qué es lo que Dios espera de nosotros es leyendo la Biblia. Pero si nosotros queremos aún más, queremos conocer a Dios, queremos entender a Dios, queremos tener una relación íntima con Dios, no nada más tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Nosotros podemos leer una revista. Tú puedes leer un letrero que dice ahí en la calle, clases de guitarra y tienen hasta numeritos. Ahí estás leyendo, pero no sabes ni quién lo puso, ni para qué, ni cómo, o sea, no sabes nada. Simplemente leíste algo. Lo mismo ocurre con la Biblia. Si tú la lees, tal vez se te va a quedar en la mente que dice algo, que trata de algo, pero cuando la estudias es entender qué es lo que te está enseñando. Entonces hay una diferencia muy significativa entre leer y estudiar. Y nosotros, como hijos de Dios, lo que debemos de hacer es estudiar la Biblia, no únicamente leerla. Por lo tanto, pues es importante que nosotros como creyentes conozcamos la doctrina cristiana de la Biblia, ya que la Biblia es la sagrada escritura de Dios, que son divinamente inspiradas, es decir, todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante al detalle. Son infalibles y autoridad suprema para todo cristiano. Es decir, si nosotros tenemos alguna duda con relación al comportamiento que debemos decir, con relación a nuestro carácter como cristiano, ahí lo vamos a encontrar. Y si alguien se quiere salir por algún lado, para interpretar o para hacer una interpretación a modo de lo que la Biblia dice, en algún lugar la Biblia te va a decir por ahí no es. Por eso es una autoridad suprema. Y no nada más para nosotros en México, para cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la Biblia es la suprema autoridad para todo cristiano
concerniente o con relación a la fe y a la moralidad. Es decir, la Biblia nos marca claramente cuál debe de ser nuestro modo de vivir para que sea agradable ante los ojos de Dios. Como ustedes recordarán, y estoy seguro que lo recuerdan, en la lección 6 de su nivel ya primero de discipulado, es decir, hace, pues si cuento 6 niveles ya, el quinto nivel del primer, el primer curso que tuvieron ustedes, les hablaron de la Biblia. En la lección 6 se tocaron cosas básicas con relación a la Biblia. Ahí nos decían que era necesario que nosotros leyéramos la Biblia y nos daban una estructura, revisábamos una estructura básica de lo que es la Biblia y de lo que habla. Por ejemplo, en esa lección nosotros aprendimos que la Biblia está dividida en dos partes y esas dos partes se les conoce como testamentos. La palabra testamento como tal, cuando nosotros lo escuchamos en castellano, la entendemos como última voluntad. En este caso, en la Biblia, cuando leemos la palabra testamento, no se refiere a una última voluntad, no, se refiere a la primera voluntad, se refiere al comportamiento, al deseo de Dios, a los lineamientos de Dios. Entonces, nosotros pues entendimos que estaba dividido en dos partes. El que conocemos como el Antiguo Testamento, que también es conocido como la Biblia hebrea o el Talmud judío. Cuando hablamos de que Jesús leía las escrituras, pues esa es la parte que leía, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que es el Talmud judío. Y también la segunda parte que fue escrita después de que Cristo vino a la tierra, que es el Nuevo Testamento, que también es conocido como las escrituras cristianas. Y justo son conocidas como las escrituras cristianas por esto que les acabo de comentar, porque fueron escritas ya que Cristo había venido a la tierra. Entonces, la presencia de Jesucristo en la tierra es el parteaguas para que nosotros entendamos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que Jesús estudiaba. También aprendimos en su momento, en esa lección número 6, que la Biblia tiene 66 libros divididos en esos dos testamentos, que son más de 40 autores diferentes y que se escribió en un periodo aproximado de 1400 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que se requirió un largo periodo de tiempo para llegar a lo que ahora tenemos, para poder nosotros entender qué es lo que Dios anhela de nosotros. También se nos explicó o revisamos que los autores, ya como mencionábamos, eran personas muy diferentes entre sí. Unos eran gobernantes, sacerdotes, otros eran profetas, otros eran mujeres virtuosas, jueces, pero también había gente que era de un alto nivel de conocimiento y gente que era de un bajo nivel de conocimiento como pescadores, así como eran los apóstoles, algunos de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, pues, las autorías de cada uno de los libros provienen de personas muy distintas y de situaciones de educación y de vida muy diferentes. Nosotros también aprendimos en su momento que la Biblia está escrita en diferentes formas literarias. Cuando dijimos diferentes formas literarias, lo que estamos diciendo es la manera en que se expresa la información. Y cuando tú lees la Biblia, tú puedes encontrarte ahora sí que de todo, historia, poesía, cartas, profecías, sermones, cantos, prosas, relatos. Encuentras de todo tipo de formas literarias representados ahí. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos entender mejor también la palabra y aunado a eso, le da al lector la oportunidad de identificarse de todas las maneras que puede ver.
Dicho esto, nosotros profundizaremos, o vamos a intentar profundizar un poquito más en estos temas esta tarde. Vamos a empezar por la estructura de la Biblia, los dos testamentos. Como ya les decía, la palabra de testamento en este caso no quiere decir última voluntad, lo que quiere decir es pacto. Cuando se hicieron las traducciones bíblicas, allá cuando se hicieron las primeras Biblias y se empezaron a traducir al latín, se buscó la manera de cómo utilizar una palabra adecuada que fuera traducible del hebreo, del griego al latín, que era el idioma en el que se estaba buscando. Y entonces se surgió como esto, como testamento. Así que nosotros podemos entender que en el Antiguo Testamento es contiene lo que en su principio estableció Dios como proceso por el cual nosotros como seres humanos nos podíamos acercar a Él. Si se fijan ustedes, el Antiguo Testamento está dirigido o escrito para el pueblo de Dios, que antes de la venida de Cristo a la tierra, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Es decir, el Antiguo Testamento está escrito, está dirigido en su totalidad pensando en el pueblo de Israel. No es que nosotros estemos excluidos o que no aplique a nosotros, no. Es que la terminología, dada la secuencia histórica, dada la situación histórica, estaba concebido para el pueblo de Israel. También se le conoce como el primer pacto. Y no es que, y aquí, bueno, yo difiero un poquito con algunos otros teólogos, sin yo quererme poner muy sabroso en teología, pero hablan de un primer pacto, de un segundo pacto. Para mí, mi entendimiento, todo es un solo pacto. Lo único que ha cambiado en el tiempo es que Dios ha tenido que hacer adendums, adicionado situaciones a ese pacto. Es como si tú haces un contrato, nosotros hicimos un contrato con Dios. Él nos puso en la tierra, nos dio el Edén, dijo sean obedientes, nos dio una serie de actividades y dijo, y ustedes se la van a pasar, yo los voy a cuidar para que ustedes estén felices. Y esa fue una actividad que Dios, eso fue súper, pero cuando pecamos, caemos de la gracia de Dios, nosotros ya no estábamos en condiciones de poder cumplir el contrato a como originalmente se concibió. Entonces, Dios tuvo que hacer ciertos, por llamarlos así, ajustes para poder que nosotros pudiéramos seguir estando dentro de un pacto con Él, que el cual nos permitiera alcanzar a tener una vida eterna, próspera y feliz. Entonces, pues, redondeando esto del antiguo pacto, del primer pacto, lo podemos entender porque el Antiguo Testamento gira la mayor parte de él en relación a la ley de Moisés. Si ustedes ven todo el Antiguo Testamento, gira todo con relación al cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces el Antiguo Testamento también es conocido como el pacto bajo la ley. Mientras que el tema principal del Nuevo Testamento es ya no la ley de Moisés, es la gracia de Dios hacia nosotros que a través de Jesucristo nosotros alcanzamos y podemos ser restituidos para la gloria de Dios gracias al sacrificio de Jesús y poder tener de nuevo una relación entera con Dios. Y por eso hay algunas personas que dicen que es un nuevo pacto, pero la misma Biblia dice, y Jesús mismo dijo, dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Es decir, la ley de Moisés nosotros podemos entender que no es que haya sido eliminada, es que fue cumplida y entonces Jesús
nos marcó el camino que tenemos que vivir y nos trajo un nuevo entendimiento. Porque antes de Cristo, nosotros no teníamos participación con el pueblo de Israel. Después de Cristo, nosotros somos un solo pueblo escogido. Es decir, es como, no es como, nos volvimos parte del pueblo escogido de Dios. En consecuencia, nosotros ya, pero si, como si viviéramos todavía bajo el régimen de la ley como tal, tendríamos que estar haciendo sacrificios de borreguitos y de bueyes y de todo para que nos perdonar, nuestros pecados fueran perdonados. Ahora no, ahora gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos acercarnos a Dios y por medio del sacrificio de Jesús pedir perdón por nuestros pecados y ser restituidos y que nuestra alma sea limpiada de nuevo. Entonces, el pacto de Dios con todo ser humano, que es el que les dice o el que se conoce como el nuevo pacto, es el pacto del Nuevo Testamento, que es el pacto bajo la gracia. Yo aquí no me quiero meter mucho en rollos, pero es lo que yo les comentaba hace rato. No es que sea un nuevo pacto, porque la ley se sigue cumpliendo y la ley se cumplió. Pero ahora la diferencia es que Dios en su infinita misericordia para nosotros le escribió un artículo más al contrato. Antes era porque la paga del pecado es muerte, si desobedecemos morirás, y también se lo dijo a Adán y Eva. Pero después de que vino Jesús nos dijo, ok, como yo no quiero que mueran, lo que tú vas a tener que hacer es, si quieres vivir, tienes que confesar a Jesucristo como tu Salvador, reconocerlo como tu Salvador y buscar vivir como Él vivió. Y si verdad lo aceptas de corazón, es un pacto bajo la gracia. Yo te regalo, por eso es la gracia, es un regalo. Yo te regalo que puedas vivir la vida eterna. Pero la única condición sigue existiendo. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos manda. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, Jesús es Dios. Y Jesús dejó bien claro, yo mi vida la doy por mis amigos. Y dijo, pero ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y en la Biblia nos marca qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si en realidad nosotros buscamos estar en comunión, en ese pacto con Dios, en ese pacto con Jesús, debemos de entender muy bien la Biblia para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que nos tenemos de comportar, qué es lo que Dios espera de nosotros. Así pues, el Antiguo Testamento nos muestra una parte, el Nuevo Testamento nos muestra esa segunda parte y las cuales son complemento perfecto. En ningún lado se contradicen. Hay algunos que dicen, no, no, es que se contradicen, es que la Biblia en un lado dice una cosa, mentira. Cuando la Biblia habla de un tema en específico, en ningún otro lado de la Biblia, va a decir algo de contrario a lo que está dicho en otro versículo. Si hasta aquí me voy explicando de manera adecuada, chicos, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor, escríbanlo en los comentarios y con mucho gusto buscaremos darles respuesta a sus preguntas. Bien, continuando pues, y con relación a lo que les comentaba hace un momento, que el Antiguo y el Nuevo Testamento están perfectamente relacionados. Prueba de eso es que los dos testamentos se unen de dos maneras principales. Primero, las profecías, todo lo dicho en el Antiguo Testamento encuentra cumplimientos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es lo que dice Génesis 3:15. En cuanto a Dios le está hablando a la serpiente, le dice, haré de tú y la mujer sean enemigos. Haré que tú y la mujer sean enemigos. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces ahí le estaba hablando a la serpiente, que bueno, de alguna manera no nada más era la serpiente, le estaba hablando a Satanás y le estaba diciendo, ustedes serán enemigos. ¿Por qué?
porque a través de una mujer vendrá quien te aplastará la cabeza, pero dice, pero tú le morderás el talón, es decir, tú lo buscarás hacer y tú lo herirás. En el Nuevo Testamento encontramos en Gálatas el cumplimiento de esta profecía, en donde dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Entonces, nosotros en Gálatas estamos viendo que lo que Dios le había dicho a la serpiente que sucedería está sucediendo. Nació de una mujer, de la simiente de una mujer, de la descendencia de la mujer, vendría alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y ese fue Cristo, ese es Cristo. Una segunda forma en que nosotros podemos encontrar que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se correlacionan es que hay alusiones y citas específicas al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay más de 263 citas específicas, es decir, textos del Antiguo Testamento que fueron escritos por los autores del Nuevo Testamento para hacer referencia a algo que estaba pasando o que estaban refiriendo. Y 377 alusiones. Cuando decimos la palabra alusión, nos referimos a comentario, nos referimos a referencia, es decir, no nos están diciendo o no están repitiendo la cita como tal, pero sí están haciendo referencia a algo que se escribió en el Antiguo Testamento para que nosotros lo comprendamos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es Lucas 22:37, cuando dice, porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Eso lo dijo Jesús. Y les estaba diciendo, les digo que todo lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, en el Talmud, se tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que se estaba cumpliendo? Él cita esta parte del Antiguo Testamento y fue contado entre los malvados. Y todavía les vuelve a decir, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. ¿En dónde vemos esta referencia específica que está, de la cual está hablando Jesús? Perdón, chicos. La encontramos en Isaías 53:12, que dice, por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Se fijan entonces en Lucas, nosotros encontramos que Cristo hace referencia a un versículo de Isaías y fue contado entre los malvados. También, pues, nosotros debemos de entender que Cristo habló de el Antiguo Testamento, pero también lo hicieron los apóstoles. Ejemplo de esto es Pablo en su primera carta a los Corintios, en su versículo 2, capítulo 9, hace referencia a citas a versículos que están en Isaías y en Jeremías. Pablo cita a Isaías 64:4 y a Jeremías 3:16 en este versículo de la carta a los Corintios. O sea, lo que él estaba escribiendo a los Corintios, cuando Pablo estaba estableciendo su comunicación en la iglesia de Corinto, les habla utilizando el Antiguo Testamento y les dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, si nosotros vemos Isaías y vemos Jeremías, vamos a poder entender que
cuando Isaías y Jeremías hablan de esto, que dice, Dios está preparando cosas grandes y maravillosas para quienes lo aman, Pablo lo cita cuando les está hablando y cuando está reprendiendo, cuando está exhortando a la iglesia de Corinto. Si hasta aquí me he explicado de manera adecuada, chicos, insisto, si tienen alguna duda, pregunta, por favor, háganla saber. Bien, esto es en relación a los dos testamentos. Hemos ahondado un poquito más. Obviamente, en esta hora que tenemos no vamos a poder hablar de todo, pero sí buscamos ahondar un poquito más. Ahora, con relación al canon de los 66 libros de la Biblia. Sí, ¿qué quiere decir la palabra canon? Estoy seguro que ya todos de ustedes saben lo que quiere decir la palabra canon. Canon quiere decir estándar o regla. Entonces, la Biblia por regla consta de 66 libros. Son 66 libros completitos. Ahora, estoy seguro que más de alguno de ustedes ha escuchado que hay por ahí que hablan el libro de no sé quién, el libro de no sé cuántos, el libro de algún profeta por allá que no está en la Biblia. Y el comentario en muchas de esas ocasiones es que no lo quisieron incluir en la Biblia. No, no es que no se haya querido incluir. Es que hay muchos escritos como cuando ahora mismo que está de moda con esta terrible pandemia del COVID. No estoy seguro que más de alguno de ustedes ha leído notas o ha leído disque artículos falsos con relación a esta enfermedad. Pero también estoy seguro que muchos de ustedes ya son capaces o han sido capaces de entender cuando algo es falso, no es verdadero, es una mentira, y cuando algo es cierto con relación a lo que estamos hablando del COVID. Por ejemplo, todavía hay muchas personas que dicen, no, es que eso no existe, esa enfermedad fue inventada y lo están haciendo para controlar. Mentira. La Biblia habla que va a haber pestes, que va a haber muertes, que va a haber destrucción. Y esto es fiel cumplimiento de lo que la Biblia marca. Entonces, nosotros no debemos de dudar de esas cosas y andar inventando o escuchando que alguien dice, no, es que esto fue creado y vas al hospital para que te saquen el líquido de las rodillas. O sea, ¿qué clase de tonterías son esas? O sea, no es cierto. No es cierto. Y alguno dirá, no, es que sí, porque el líquido lo usan para... Es que ahí ya están prestando la atención a mentiras, a cosas que no son ciertas. Yo te puedo crear una historia y contártela, es que yo leí, es que un científico dijo, y tú, y al más de alguno, pues, oh, es que un científico dijo, pero eso no deja de ser una mentira. Entonces, sí es cierto que tal vez puedas escuchar tú que dicen, hay un escrito y que encontró un escrito muy antiguo. Puede ser que sea real, pero no por eso es inspiración divina. Y como decíamos hace un momento, la Biblia está en sus 66 libros, está completa. ¿Cómo llegaron esos 66 libros ahí? No fue obra de la casualidad, fue obra de estar orando, de estar escuchando, de hacer estudios, de hacer composiciones que de los primeros siglos de la iglesia se llevaron a cabo y que Dios permitió que sucedieran para que se conformara la Biblia como hasta hoy la conocemos. Siendo pues esos 66 libros los reconocidos como que sí fueron inspirados por Dios. Se eliminaron un montón de archivos, un montón de libros, un montón de escritos que se consideraron no inspirados por Dios. La única diferencia que nosotros podemos encontrar, porque nosotros encontramos diferentes versiones de la Biblia, y cuando hablamos de versiones de la Biblia, a lo que hace referencia es al manejo del lenguaje. Dios habla hoy, Reina Valera 60, Reina Valera de tal año, nueva traducción viviente, al idioma actual.
lo único que hace diferencia o que tiene que hacer diferencia es al manejo del lenguaje. Pero el fondo es exactamente el mismo. Y los libros son exactamente los mismos 66. Si alguno de ustedes viene o ha estudiado eh, eh, su Biblia o su vida cristiana en la Iglesia Católica Apostólica Romana, se podrán dar cuenta que nuestra Biblia con relación a la Biblia católica es un poquito diferente. Y es poquito diferente porque en la Biblia católica existe un set, un conjunto de libros que se le conocen como deuterocanónimos o apócrifos. Y estos libros deuterocanónimos o apócrifos están únicamente en el Antiguo Testamento. Son el libro de Esdras 1 y 2. Nosotros tenemos el libro de Esdras, ellos lo tienen dividido Esdras 1 y 2. Está el libro de Tobías, de Judith. Hay cambios o adiciones en el libro de Esther. Está el libro que se conoce como Sabiduría. Eclesiástico está un libro que se llama. Está el libro que se llama Baruch. Hay cambios o adiciones en el libro de Daniel, que son ahí el canto de los 3 niños, la historia de Susana, el ídolo Bel y la serpiente. Hay otro libro que es la oración de Manasés. Y hay 2 libros que se llaman Macabeos, Macabeos 1 y 2. Son estos 12 libros. Estos 12 libros no están o no son parte de la Biblia cristiana que nosotros conocemos o que nosotros manejamos. Y hay razones para no estar. No es un capricho, no es algo que se haya establecido o decidido por decisión de alguien en particular. No hay razones específicas para que no estén. Para empezar, están en el Antiguo Testamento y como nosotros lo mencionamos hace un rato, el Antiguo Testamento es el Talmud judío. Los judíos no tienen estos libros. En la Biblia hebrea no existe esto. También otro asunto es, como no están en la Biblia judía, Jesús nunca habló de estos libros, ni Jesús ni sus apóstoles hacen referencia a ningún libro deuterocanónico, a ningún libro apócrifo. Acabamos de ver que en el Nuevo Testamento hay referencias y citas específicas al Antiguo Testamento, no hacen referencia a ninguna de estas. Ni Jesús ni sus apóstoles hacen ni referencia ni citan ninguno de estos libros. Otra cosa por la que se decidió que estos libros no son inspiración divina y no deberían estar en la Biblia es porque estos libros no se encuentran en hebreo. Una característica del Talmud judío, de todos los libros que están en el Talmud judío, es que su idioma original de escrito fue hebreo. Estos no están pues en hebreo, ya como se los mencionaba, no son considerados libros sagrados por los judíos, es decir, no están dentro del Talmud judío. Nuestro Antiguo Testamento es el Talmud judío como tal, y estos libros no están incluidos en el Talmud judío. Otro asunto muy importante por el cual no fueron incluidos o fueron excluidos y no son considerados como libros sagrados es porque incluyen enseñanzas que van en contra de lo que la Biblia en sí misma dice. Recuerdan que yo les comentaba, la Biblia en ningún lado se contradice. Estos libros tienen enseñanzas con relación a mentir, al suicidio, al asesinato y a la magia. Y nosotros sabemos que estas cosas son aborrecidas por Dios, que son consideradas como pecado. Entonces imagínate que en un libro de la Biblia te enseñara cómo mentir, o que te hablara del suicidio y del asesinato como algo que es agradable o que es aceptable ante los ojos de Dios. Esto es mentira. Entonces estos libros no pueden ser considerados, o estas adiciones no pueden ser consideradas como inspiración divina. Cuarto, ningún autor
de estos libros macabeos y esos que acabamos de mencionar, ningún autor de estos libros proclama inspiración divina. Cuando tú estás viendo algún, o estás leyendo la Biblia, estás estudiando la Biblia, tú vas a encontrar que, por ejemplo, los apóstoles hablan de Dios, hablan de Jesús, hablándoles y diciéndoles qué es lo que tienen que escribir o qué es lo que tienen que hacer. Esa es inspiración divina. Los, perdón, en el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, en todos dice, hablé con Dios. En todos dice, esto es lo que dice Dios. En los libros de los profetas, todos dicen, Dios dice, Dios habla, Dios, mientras estos libros ninguno hace eso. Y por último, estos libros no se encuentran en la Biblia, en el canon o en el conjunto de libros que se estudiaban en los primeros 4 siglos de la iglesia. Es decir, después de la forma de la iglesia, los primeros 400 años, nadie hacía referencia a esto. ¿Y esto a qué da lugar o a qué nos da a entender? Hubo gente que después empezó a escribir cosas que no fue inspirada por Dios, que las escribió en otro idioma, que no era el hebreo, y que las quiso hacer pasar como si fueran palabra de Dios. Hasta nuestros días nosotros nos encontramos situaciones como esta. Por ejemplo, el Libro del Mormón fue escrito por uno de su principal líder, y ahí el Libro de Mormón les relata cómo deben de ser. Pero eso no es un libro que sea parte de la Biblia. Pero ellos lo toman como regla de vida para sus vidas y para su forma de procesar el amor hacia Dios, y eso es incorrecto. Otro ejemplo son los testigos de Jehová, que tienen sus libritos ahí por aparte, en los cuales dicen cosas que van contrarias a lo que dice la Biblia. Los mormones y los testigos de Jehová, en sus libros adicionales, que toman como ellos como regla para su comportamiento, están escritas cosas o están enseñadas cosas que van en contra de lo que la Biblia originalmente dice. Entonces, estos libros apócrifos y deuterocanónicos no son considerados parte de la Biblia, no pueden estar dentro de la Biblia por esto. Y al igual que les pongo los ejemplos de estos dos que les acabo de mencionar. Ahora, aquí hay algo bien importante. Nosotros debemos de correr de ellos y nunca voltearlos a ver. Yo te diría, si no estás muy firme en la fe, si no estás bien entrenado, si no estás bien educado, te diría, espérate tantito, no leas eso, no es literatura para ti. Pero si tú ya estás en un nivel de entendimiento y de conocimiento y de fe y de firmeza ante Dios, que no van a llegar cosas que van a hacer cambiar tu fe o te van a hacer tambalear, yo te diría, puedes leerlos. No para que hagas o profeses lo que en ellos dicen, no, sino para que entiendas las cosas que las otras personas están leyendo, haciendo, viendo o en lo que creen, y tú tengas herramientas a la luz de la palabra de Dios de qué hacer, cómo hacer y cómo actuar ante tales situaciones. Es decir, yo no te estoy diciendo que esos libros sean para que tú los tengas que saber o seguirlos, no. Son libros que tú los puedes leer en algún momento para referencia y para ayudar a las demás personas a acercarse a los pies de Cristo de una manera verdadera. Ahora, con relación a los autores de la Biblia. Cada uno de los autores de la Biblia, como ya lo platicamos al inicio de esta sesión, cubría características distintas en su forma de entender el mundo. Tienen historias únicas, tienen una perspectiva histórica. Se escribió a lo largo de 1400 años. Entonces, la perspectiva histórica de cada autor era diferente. Vivieron cosas diferentes, situaciones distintas, las cuales nos forman como personas. Nosotros mismos, ahora que estamos en este grupo, si platicamos entre nosotros y les empiezo a preguntar cómo fue su infancia, vamos a encontrar
que somos cosas muy diferentes, aunque puede haber cuestiones comunes porque todos tuvimos una infancia, pero como la vivimos pudo ser muy diferente. Unos fue complicada, otros fue tal vez muy fácil, unos tal vez tuvieron muchas cosas, otra vez tuvieron pocas, no lo sé, muchas diferentes. Y esa perspectiva histórica también lo que hace es forjar nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestras experiencias. Y a la hora de cada persona hablar y entender el mundo, lo hace desde esa perspectiva personal. Entonces, Dios vistió vistió su revelación, es decir, las escrituras, con la humanidad de cada uno de los autores. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no usó robots. Dios no les estuvo dictando a los autores de la Biblia lo que tenían que escribir. Dios les hablaba a los autores y cada uno desde su perspectiva particular, desde su trinchera, como comúnmente se dice, escribió lo que Dios le estaba hablando, apegado a lo que Dios tenía. Es decir, la inspiración es totalmente de Dios. Cuando hablamos nosotros de inspiración, lo agarramos como de inhalar aire, es decir, el Espíritu de Dios entró en ellos y les mostró lo que tenían que escribir. Entonces, la inspiración para escribir viene del Espíritu Santo y está plasmada en la mente y en el alma del escritor. Pero la forma de escritura en particular refleja alguna situación del autor. Por ejemplo, ustedes han escuchado o han leído el versículo en la Biblia cuando le dice el apóstol al que les habla a los romanos y les dice, no sean respondones, pórtense bien, porque los que les tratan mal, dice, ascuas. Las ascuas no son otra cosa más que carbones encendidos. Y cuando uno entiende ascuas, yo encontré a alguien bien espiritufláuticamente hablando que decía, es que cuando alguien habla mal de un cristiano o dice cosas así, lo que ahí está diciendo la Biblia es que fuego de Dios le va a caer sobre la cabezota. La verdad es que no es así. Lo que está diciendo es que ascuas de fuego acumuladas sobre su cabeza, haciendo referencia a una situación que se vivía en Roma. En aquel entonces, como ustedes se podrán imaginar, pues no había gas, no había tanques de gas como ahora, pero la gente cocinaba y cocinaba en su casa. ¿Y con qué cocinaban? Pues cocinaban con carbón, cocinaban con leña. Y para estar prendiendo la leña y el carbón todo el tiempo, pues como que estaba medio así como así, dijera mi nana. Entonces, ¿qué es lo que había? Había vendedores de ascuas, de brasas encendidas. ¿Para qué? Para cuando iban a vender a tu casa o llegaran a tu casa, tú ya prendías tu lumbre bien facilito porque ya tenías la lumbre prendida, nada más la ponías ahí en lo demás. ¿Y cómo las llevaban estos muchachos que andaban vendiendo? Las llevaban en una especie de ollas sobre su cabeza. Entonces imagínate tú, alguien cargando un montón de brasas encendidas sobre la cabeza. ¿Cómo se ponían? Se ponían todos rojos, sudorosos, y entonces la expresión que se veía era como si estuvieran, cuando te avergüenzas de algo, cuando, ¿cómo te pones? Todo rojo, así se ponían. Entonces, lo que hace ahí es una comparación, que cuando alguien habla una mentira con relación a un cristiano, hace un falso ese testimonio, lo único que está acumulando es vergüenza para sí mismo. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver como esos vatos que andaban vendiendo brasas encendidas, todo cansado, todo agobiado y todo rojo.
A eso se refiere. Entonces, cuando tú estudias las escrituras, tú puedes entender de mejor manera. Entonces, no se refería a que fuego de Dios les va a caer para quemar a esos caníbales. No, se refería a lo único que están haciendo al hablar mal es avergonzándose a sí mismos. Y cuando salga la verdad, van a ser humillados públicamente y se van a ver avergonzados. La palabra de Dios que consta de 3 pasos. Primero, la revelación, que es lo que ya hablábamos. ¿Esto qué es? El descubrimiento de la verdad. ¿Y quién nos da a descubrir la verdad? El Espíritu Santo de Dios. El segundo, de la verdad. ¿Y quién nos da a entender la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y después y por último viene la inspiración. Esto es la comunicación de la verdad. ¿Y cómo lo vamos a comunicar o cómo lo comunica cada persona, cada pastor, cada autor de la Biblia desde su perspectiva en particular? Habla de lo que él estaba viviendo. Hace comparaciones con relación a lo que él estaba viendo. Entonces, el descubrimiento de la verdad, el entendimiento de la verdad, nos lo da el Espíritu Santo. La comunicación, el Espíritu Santo nos ayuda, pero va a esa connotación particular de entender cómo somos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si ustedes escuchan a distintos predicadores, como el ejemplo que hemos tenido la oportunidad que alguno que otro predicador haya ido a la iglesia a compartir de su palabra, cada uno tiene su estilo y tiene su modo de hablar y tiene sus ejemplos. ¿Y por qué lo hace así? Porque está hablando desde su perspectiva en particular. Entonces, lo que nosotros debemos de entender esto es que primero Dios revela a cada autor la verdad. Luego les da el entendimiento de la verdad. Y después nos inspira para poder comunicar esa verdad. Estos son, si se fijan, estos son los mismos pasos que ahora mismo nosotros vemos en nuestros pastores, en que nos da a conocer la verdad primero. Dios revela la verdad a los oyentes que leen, que escuchan la escritura, la palabra de Dios. Dios a través del Espíritu Santo ilumina a los que nosotros estamos escuchando, a los que estamos leyendo, a los que estamos estudiando, para entender la verdad. Y por último, Dios inspira al maestro, al predicador, al pastor, ¿para qué? Para que comunique esa verdad al oyente. Entonces, si se fijan ustedes, pues, es revelación, iluminación, inspiración. La revelación y la iluminación es 100% de Dios. La inspiración es Dios y el que está hablando. Por ejemplo, yo tengo una manera particular de hablar. Tal vez sus otros maestros que van a estar escuchando, que ya escucharon, desde su particular perspectiva de expresarse, les han comunicado estas cosas. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, les insisto, por favor, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Por favor, háganoslo saber. Y por último, ya la última lección, nosotros hablábamos que en esa sexta lección del primer nivel de discipulado se nos dijo que la Biblia era leche, pan y carne, es decir, es puro alimentito. Leche que es como de un bebé para cuando un bebé está amamantándose, apenas está, es decir, es lo basiquito, lo más básico que puede digerir uno. Pan cuando ya empiezas a comer sólido, cuando ya empiezas a agarrar con otras cositas. Y carne cuando ya estás fuerte, cuando ya puedes comer de todo, cuando ya puedes entender. Entonces la Biblia hace esa comparación para decir, de darnos a entender que la palabra es alimento, pero que va por etapas, que va desde lo más basiquito, desde el primero que acaba de llegar para poder entender, allá las cosas que son más fuertes, más duras, más hasta toscas, podríamos decirle, porque hay cosas que dice la Biblia que luego uno dice, ay Dios, está medio duro lo que nos está diciendo, pero así son las cosas. Entonces, pues ahora que entendemos un poco más la Biblia, nosotros podemos ver y entender que la verdad, la Biblia es más que leche, pan y carne. La Biblia es
muchas cosas más. Ejemplo de esto es lo que nos dice Jeremías, que dice la Biblia, que la Biblia es fuego que purifica toda impureza en las personas. La Biblia también, pues, no únicamente es fuego, también es un martillo que rompe, que quebranta toda la maldad. Se han golpeado con un martillo, con algo, con un mazo que rompe las cosas. Así es la Biblia, rompe. La Biblia, como lo veíamos cuando empezamos, es lámpara que da luz en el camino. Es una lámpara que nos guía en nuestro diario caminar. La Biblia también es un espejo, es un reflejo de nosotros, que nos da a conocer la condición que tenemos. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros tenemos una forma de ser y de actuar. Nosotros tenemos una forma de dirigirnos. Y la Biblia nos habla de quiénes somos. Tal vez las demás personas no sepan quiénes somos, pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia nos revela, ahora sí que nos desnuda, y no de la ropa, nos desnuda nuestro ser, nuestro interior, quiénes somos en realidad. La Biblia es una vara que mide todo conforme al estándar de Dios, porque hay personas que luego dicen que son muy buenas y ¡ay Dios! Y hay personas que luego las ves y hasta las tratan con desprecio y son las que mejores son, o son las que son más agradables ante los ojos de Dios por su forma de ser, de expresarse, de actuar. La Biblia también es como semillas, es una semilla que al sembrarse en el oyente tiene el potencial de germinar y dar frutos. La Biblia es una espada que separa las cosas de lo espiritual a de lo carnal. Por eso dice esa espada de dos filos, ¿no? Porque corta de un lado, pero también corta del otro. Entonces, separa lo carnal, separa lo que no es de Dios y de lo que sí es de Dios. La Biblia es agua que refresca y da vida. Es como un vaso de agua fresca en un día de calor. Nos trae paz, nos trae calma, nos trae refrigerio, nos trae paz. Dice que también la Biblia en Job 28:1 dice es como es oro que se desea y se hace lo que se tenga que hacer para dar con el tesoro. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia es algo que nosotros debemos de desear, debemos de anhelar leerla, debemos de anhelar conocerla, debemos de anhelar entender qué es lo que dice, porque todo lo que nos trae es algo valioso. Dice también el Salmos 19:10 que la Biblia es miel que satisface el gusto. Es decir, nos da entendimiento, nos habla con amor, nos habla con ternura. También dice que la Biblia es clavo, que asegura las cosas en su lugar. Cuando tú clavas algo y está bien clavado, nadie lo quita de ahí. La única manera de quitarlo es quitando el clavo, rompiendo las cosas. Así que sí, él por eso compara la Biblia como un clavo, porque lo pone ahí y ahí lo deja en su lugar y nadie lo quita. La Biblia dice también en Mateo, en una de sus palabras, que es como una perla que da color a la vida cuando se vive la palabra. Es algo precioso, es algo que adorna. La Biblia es un ancla que sostiene seguro al creyente en tiempos de tempestad. Hace esa referencia en Hebreos cuando a hombres de mar, y bueno, me imagino ustedes que conocen, un ancla, ¿qué es lo que hace con la embarcación? Puede venir el movimiento, pero el ancla te hace que te mantengas ahí donde estás, que no te pierdas en el mar, que no te pierdas entre el montón de cosas, no, te mantiene fijo, te ayuda a mantenerte fijo, a mantenerte agarrado de donde tienes que estar. Y por último, que no es lo único, pero lo último de nuestra lista es una estrella que guía al creyente siempre hacia Cristo. Tú tienes alguna duda, puedes ir a la Biblia y te va a dar la respuesta de lo que ocupas saber y lo que ocupas, siempre y cuando le des la interpretación correcta y el Espíritu Santo es el que te está inspirando, porque también hay gente, como ya decíamos, que agarra la Biblia para sus entendimientos propios, para cumplir sus banalidades y sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos. Dicho esto, pues, chicos, la Biblia, de acuerdo a la doctrina cristiana, es por lo tanto, como ya lo decíamos, la autoridad
suprema para que todo cristiano en el mundo entienda qué es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Y por lo tanto, la suprema autoridad para todo cristiano concerniente a la fe y a la moralidad. ¿Por qué a estas dos cosas en particular hacemos referencia? Porque en la Biblia tú vas a afianzar tu fe. Y la Biblia también te va a dar una guía, un camino, como ya lo decíamos hace un momento, que te va a guiar a hacer las cosas, te va a indicar cuáles son las cosas que Dios quiere que hagas en tu vida. Bueno, dicho esto, chicos, termino con esto, esta lección, esta segunda lección. Espero haber sido capaz de transmitirles algo. Y lo que les voy a pedir a partir de hoy, que a partir de esta tarde, de esta noche, ustedes busquen y lean la Biblia lo más que puedan. Y en sus oraciones le pidan a Dios todo el momento, Señor, dame la oportunidad de leer tu palabra y de entenderla de mejor manera. Dame la oportunidad de poder aprender. Acércame a las personas que me pueden ayudar a comprender mejor tu palabra. Acércame a las personas que me pueden ayudar a conocerte más. Que sea tu deseo, mi deseo personal, el poder estar cada vez más juntos, más cerca y que yo te pueda conocer cada vez más a través de tu palabra, Señor. Entonces, unan eso a su oración de todas las tardes, noches, unan eso a su oración cuando estén ustedes en sus devocionales. Y por favor, no dejen de leer la Biblia. Les insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganlo saber. Y con gusto, Miriam y yo buscaremos darles respuesta. Muchas gracias por habernos escuchado. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye bye.